En esta primera diapo tenéis mi correo electrónico para poder contactarme si os van apareciendo dudas en los siguientes días. Y tanto yo como el equipo de DJO, de Novis, intentaremos ayudaros en cualquier cosa que aparezca y que no os paréis en el tratamiento y el uso del equipo, ¿vale? Bien, empezamos muy rápidamente explicando un poco qué es una onda de choque. Una onda de choque es esta gráfica que aparece en pantalla, simple y llanamente. Es decir, es un gran pico de presión positiva en un espacio muy cortito de tiempo. No sé si me dicen que no se ve en pantalla ahora mismo. Vamos a resolver este problemilla. Debería verse. Un segundito. Voy a dejar de compartir y lo volveré a hacer, a ver si aparece. Perdonad, que había puesto el micro en... Vale, pues lo que os decía, la representación de una onda de choque es simple y llanamente lo que veis en pantalla, es decir, un gran pico de presión positiva, es decir, una gran cantidad de energía dosificada en un espacio muy pequeño, muy cortito de tiempo, ¿vale? En forma de onda sónica, ¿vale? En realidad es una onda sonora muy diferente, evidentemente, en cómo se dosifica esa energía a un ultrasonido, tremendamente diferente, son dos aparatos totalmente diferentes, y de lo que se trata aquí es de generar en un espacio muy cortito de tiempo de terapia y también en un impacto de duración muy corta, un gran pico de presión positiva, ¿vale? Igual que es importante ese pico de presión positiva y ese aumento brusco, también es importante, y esa corta duración, también es importante ese descenso brusco de la energía una vez hemos generado ese impacto. Es un descenso brusco de la energía que nos puede llegar a generar una onda de presión negativa, donde se van a producir otra serie de efectos. En este punto me gustaría, aunque no vamos a entrar a hablar mucho de ello, pero sí me gustaría hablar de los dos tipos de onda de choque que tenemos, las ondas de choque radiales, que es de las que hablaremos hoy, y de las ondas de choque focales. La gran diferencia entre ambas, aparte de la penetración en el tejido y de la concentración de energía en superficie y en profundidad, es precisamente esta gráfica, ¿no? Esta gráfica obedecería a una onda de choque típica, mientras que una onda de choque radial, a la que llamamos ondas de choque de presión, esta gráfica quedaría un poquito más relajada, entre comillas, más diluida, ¿de acuerdo? Es decir, dosificaríamos menos energía o dosificamos menos energía con la radial, nos necesitamos un periodo de tiempo un poquito más mayor, aunque estamos hablando de periodos de tiempo muy pequeños, y está un poco comprometido el hecho de que puedan generar esa onda de choque residual. En laboratorio y en fantomas sí que son capaces, pero no hay consenso si en tejido humano serían capaces de generarlo. Pero hay otras teorías sobre las ondas de presión radial. Un efecto de llamada sobre los macrófagos tipo 2, una onda de corte transversal no visible, que sería el efecto destructor que tienen, por ejemplo, pues, los terremotos. Es decir, que al final, aunque le llamemos ondas de presión versus las focales, que serían ondas de choque, cómo llamemos a la herramienta da igual, porque al final el resultado que generamos con la onda radial es tremendamente positivo y efectivo. En algunos casos muy similar a la focal y en algunos estudios incluso la relación coste-efectividad del equipo y del mantenimiento del mismo es mucho mejor con la radial que la focal. Es verdad que con las focales se añaden algunas indicaciones que las radiales quedan limitadas, pero no vienen a ser las indicaciones más comunes en fisioterapia, ¿vale? Hoy precisamente hablaremos de las indicaciones
que con las radiales realmente podemos tener muy buen resultado. ¿Vale? Vamos a ver si puedo cambiar, vamos a adelantarnos. Vale, lo que es importante es situar esta herramienta que tenemos llamada onda de choque radial dentro de pues bueno, una serie de patologías o de estado de las mismas que nos entran por la consulta. Porque de aquí derivará el éxito o el fracaso o el porcentaje mayor o peor de éxito que podamos tener con las mismas. Yo siempre digo que desde el principio me he centrado mucho en el ABC, es decir, en lo que realmente la evidencia nos indica que la onda de choque muchas veces es un tratamiento casi de primera elección y ahí el porcentaje de éxito en patologías realmente complicadas es bastante alto. ¿Y cuál es un poquito la criba? Pues la criba a priori, y ahora entenderemos rápidamente el por qué, es todas aquellas patologías que consideremos que se han cronificado, ¿vale? Que están en una fase de cronificación a partir de la sexta semana, ¿no? Fase aguda, subaguda, crónica. Pero bueno, esto sería un poquito, dependiendo del autor y de con quién hablemos, ¿no? Una discusión. Al final, si tenéis ecógrafo en consulta o vuestras pruebas pues, y test para valorar la patología, etc. Si tenéis un ecógrafo, pues objetiváis la imagen. A veces pues, hay imágenes de cronicidad y puede ser una patología que llama menos tiempo de evolución o que nos pueda parecer que lleva menos tiempo de evolución por la sintomatología que nos relata el paciente, pero a lo mejor ya lleva mucho más tiempo fraguándose pues, esa cronicidad. Y por todos nuestros test, todas nuestras indicaciones y la ecografía nos puede indicar que la onda de choque puede ser un tratamiento adecuado. Podemos ver engrosamientos de tendón, calcificaciones, teofitos, neovascularizaciones, adherencias, es decir, signos de cronicidad que nos pueda sugestionar que ese tendón ha sufrido, que se ha readaptado pues, de la manera que ha podido, que ahora pues, genera dolor, que genera pues, una mala función de la estructura y la onda de choque nos puede ayudar a qué? Pues a reagudizar esa lesión, es decir, a volver a poner el contador a cero, a abrirnos una puerta de nuevo a que pues, disminuya el dolor, mejore la función y haya un aumento de la regeneración de esa estructura que nos permita, pues, indicando adecuadamente esa readaptación pues, al trabajo, a un movimiento repetitivo o al deporte, que pueda realmente soportar la carga que le va a venir de nuevo a esa estructura. Por lo tanto, lo que nos va a permitir la onda de choque es simple y llanamente estimular otra vez cuando el cuerpo haya cronificado, se ha cronificado en una estructura pues, que no acaba de funcionar bien, de nuevo poner otra vez todo en marcha para que intentamos buscar una solución mejor a la que se ha producido en esa rehabilitación, ya sea porque no se ha hecho ningún tipo de tratamiento, porque ha recaído, porque pues, bueno, ha ido aguantando hasta que ya no ha podido más, etc., ¿no? Y sí es verdad que tenemos muchos métodos para gestionar este tipo de patologías, pero tenemos que pensar en que las ondas de choque se encasillan dentro de un tratamiento conservador. Es decir, que los factores de crecimiento, las intervenciones quirúrgicas que antaño se hacían mucho más, todo lo que hacemos con EPI, septes, etc., todo esto es invasivo, con cierta agresividad del tejido y con sus pros y sus contras. Y el punto 4 que veis en pantalla, que sería la mecanotransducción, eso sería una opción conservadora, quizás en muchos casos a usar previamente a una opción invasiva, que es donde estaría encasillada la onda de choque. ¿Vale? Es este fenómeno de la mecanotransducción, que no es nada más que un efecto mecánico que produce una respuesta biológica. Esto lo experienciamos todos en el día a día, porque estamos sometidos a la aceleración de la gravedad y eso nos genera pues, tener una musculatura fuerte, unos huesos suficientes para mantenernos erguidos, poder caminar, saltar, correr. Y ya sabemos todos que si eliminamos ese factor de la gravedad, pues todo eso se va al traste, ¿no? Y lo sabemos pues, porque los astronautas cuando se van al espacio pues vuelven
Afortunadamente cada vez menos porque allí tienen máquinas para suplantar un poquito todo esto, pero antiguamente pues volvían atrofiados, con problemas de osteoporosis, etc. Pues la onda de choque lo único que va a hacer es estimular mecánicamente una estructura para generar esa mecanotransducción de forma local, ¿vale? Y que todas las células se tengan que adaptar, entre comillas, a este estímulo mecánico. Y por tanto vamos a estimular muchísimo la acción biológica posterior a ese estímulo mecánico. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no vamos a hacer ningún campo magnético, no vamos a hacer ninguna electroterapia, etc. Simplemente vamos a estimular mecánicamente con una onda sonora y la respuesta que vamos a generar es la que buscaremos en el tejido, es una respuesta biológica, ¿vale? En este sentido, es muy importante ver la evolución que ha tenido la evidencia científica con las ondas de choque, porque cuando empezábamos a tratar con ellas y en la parte comercial, en el lado oscuro de la profesión, a venderlas, nos encontrábamos que empíricamente la gente que apostaba por el equipo tenía muy buenos resultados y estaban muy contentos, pero realmente científicamente no había todavía suficiente calado como para decir que las ondas de choque versus otros tratamientos o incluso placebo funcionaba. La gran clave de todo esto es que a lo largo de los años se ha ido ajustando la dosificación del equipo. Y si bien antiguamente utilizábamos altas energías y altas frecuencias para intentar estimular al máximo, lo que se ha visto es que a medida que hemos ido acotando un poquito la energía, menos presión, menos frecuencia, la respuesta biológica regeneradora ha sido mayor. La tolerancia al tratamiento también y por lo tanto la eficacia, la adhesión al tratamiento ha ido aumentando a lo largo del tiempo. Y entonces primero se incorporaron la Cochrane con una revisión sistemática. La primera indicación fue validada científicamente, fue la patología de hombro con calcificación, la cual pues, probablemente encontremos la mayor evidencia científica al respecto, pero luego ya poco a poco se fueron incorporando otras indicaciones, ¿vale? Pero la clave ha sido precisamente que hemos ido controlando la energía. Este equipo que veremos hoy llega a 5 bares y a 21 hercios y no es necesario en la mayoría de tratamientos ni mucho menos utilizar esa cantidad de energía. Veremos que en algunos casos nos quedaremos a la mitad o un poquito por encima, pero bueno, tenemos un compresor que irá sobrado en cualquier caso, ¿vale? Por lo tanto, lo que hablaremos hoy será de las indicaciones más comunes. En el avanzado, Sergio se saldrá un poquito de todo este estándar, también evidentemente validado mucho por su experiencia y por publicaciones, pero buscará rizar el rizo y utilizar el equipo para muchas más cosas, ¿vale? Pero hoy nos centraremos un poquito en el ABC para que ya mañana podáis ser efectivos en cualquier tipo de patología que os entre de las que vamos a hablar. Esta clasificación es la clasificación oficial de la Sociedad Española de Tratamientos con Ondas de Choque, la SETOC, y también de la internacional, de la ISMST, y divide en 4 grandes grupos, ¿vale? Las primeras son las que tienen mayor evidencia científica, las siguientes, bueno, se considera que, bueno, esto es una clasificación de hace prepandemia, lo cual probablemente ya haya habido algún cambio, pero empíricamente suficientemente probadas, y luego ya habría otras que pues, bueno, son excepcionales o experimentales, algunas de algunos campos que no serían el nuestro, ¿vale? En el primer gran grupo, ¿vale? Nos podríamos centrar en esta primera parte de tendinopatías crónicas, ¿vale? Todas las tendinopatías de hombro con calcificación estarían súper indicadas en los equipos. Nos podemos encontrar con una discusión de algún profesional que nos diga, no, pero este tipo de patologías solo pueden ser tratadas con focales. Eso es una mentira como una catedral, porque además hay evidencia también con radiales con resultados muy buenos y empíricamente de sobras y con muchos años de experiencia que se pueden tratar. El único argumento es que si focalizamos toda la energía en la calcificación, con menos sesiones podemos tener cierta eficacia y que a lo mejor con la radial necesitamos alguna sesión más. Pero nada más que eso. Eso no quiere decir que no podamos usarlas. Dependerá un poco de la profundidad del tejido diana, que ya veremos un poquito que es así, puede ser una limitación. Las epicondilitis, todo lo que sea patología del trocánter, la insercional, entocanteritis, las tendinopatías rotulianas, en Aquiles y en fascia plantar con o sin espolo, ¿vale? Luego sí que ya tendríamos una serie de indicaciones relacionadas con consolidación ósea, pseudoartrosis, fracturas, etcétera,
que ya serían ahí sí más indicadas con focales, sobre todo si estamos hablando de huesos más profundos, ¿vale? Y con radiales, pues se podría probar en hueso muy superficial, pero ya os aviso que es súper doloroso, porque estamos impactando directamente sobre el periósteo muy, muy superficial y eso duele, ¿vale? Y luego la patología cutánea también debería usarse con patología, con ondas de choque focales, aunque con un aplicador planar específico para ello, pero con un generador electromagnético. En radiales también se podría llegar a usar, pero es más efectivo y ahí sí que hay más evidencia en focales. En las empíricamente probadas, y yo añadiría también al tratamiento de radiales sin problemas, el resto de patología de hombro sin calcificación, con signos de cronicidad, o que nosotros valoremos que la onda de choque nos pueda ayudar mucho a hacer, acordaros ese reset, esa reagudización. Aquí encontraríamos ya no solo la epicondilitis, sino también la epitrocleitis, vigilando un poquito el canal cubital, protegiéndolo para que no sea desagradable o tengamos algún pequeño latigazo si pillamos el nervio. Evidentemente, si estamos hablando de rotuliano, también nos podemos ir a interior, a pata de ganso o a exterior en la inserción de la cintilla, de la parte exterior de la rodilla, y en pie y tobillo también podríamos utilizarlo pues, para tratamientos si consideramos que hay una patología que nos de largo tiempo de evolución en la cual pues, hay tejido conectivo implicado y nos puede ayudar la onda de presión radial. En patología ósea, aunque esté indicado aquí el edema óseo y comentado con muchos compañeros y profesionales que usan el equipo, no sería lo más adecuado, no tiene mucho sentido. Al final, la onda de choque no penetra en el hueso, por lo tanto, hay otras herramientas mucho más útiles, superinductivos, magnetos, etc., que nos podrían ir bien. Y todo lo que sea tratamiento muscular, además con este equipo veréis que hay dos tipos de cabezales, hay uno concreto para miofascial, que os podría venir muy bien. No voy a comprarme una onda de choque solo para tratar una contractura, un punto gatillo, etc., o un aumento de tensión muscular, pero ya que lo tengo nos puede ayudar muchísimo y de hecho en el protocolo de tratamiento de una tendinopatía, antes siempre os recomendaría, luego lo hablaremos, usarlo o tratar la parte muscular o los puntos gatillo que puedan estar asociados a esa patología, ¿vale? En fisioestética, un campo enorme, brutal, que no solemos explotar, pero es un aparato que las pacientes, sobre todo, acaban repitiendo porque las sensaciones que deja son muy buenas y los resultados parece ser que funcionan bastante bien. Pero eso sería otro tipo de formación. Y luego, bueno, pues tendríamos las patologías que últimamente se han ido añadiendo, que años decíamos que si bien no eran una contraindicación, tampoco eran unas no indicaciones, Dupuytren, de Kerbein, túnel carpiano, etc., que precisamente como se ha ido bajando la intensidad del tratamiento, hemos ido bajando un poquito la energía dosificada, pues se han ido añadiendo este tipo de indicaciones para las cuales también se han observado buenos resultados, aunque de momento pues todavía no hay una evidencia científica o estudios suficientes para añadirlas en el primero de los puntos que hemos comentado, ¿vale? Y luego hay tres indicaciones bastante más reservadas ya las focales, aunque bueno, la enfermedad de Peyronie se podría utilizar también, probar con la radial, para urología, ¿vale? Todo lo que sea prostatitis, tipo en concreto, sin infección, la disfunción eréctil con un protocolo muy, muy sencillo, y el Peyronie, que es una callosidad que hace que el pene en erección no sea sea útil, no sea funcional y además sea doloroso, y se puede tratar también con onda de choque con bastante buen resultado. Y bueno, pues se está investigando en otros campos como el tema del linfedema y bueno, sepáis que también en espasticidad con la radial hay algún protocolo, algún estudio científico publicado, alguno incluso español, con fisioterapeutas de aquí, en las cuales se compara con la toxina botulínica y se consiguen ciertos resultados. Es verdad que de menor durabilidad en el tiempo, pero otra vez comparamos un método conservador versus un método invasivo, que tiene sus pros, lógicamente, ¿vale? Por lo tanto, nos centraremos un poquito en estas tendinopatías crónicas que hemos visto en las indicaciones estándar aprobadas y en las empíricamente aprobadas, ¿vale? Que son el ABC
y para los cuales supongo que los que habéis adquirido onda de choque queréis buscarle un poquito más de efectividad a vuestros tratamientos en un espacio más cortito de tiempo y que os permite además, a medida que va mejorando el dolor, combinar con ejercicio, movilización y pautas pues, de isométricos o de excéntricos, ¿vale? Vale, pues vamos a irnos directamente a las contraindicaciones y luego pasaremos un poquito ya a hablar de parametrización, ¿vale? Las contraindicaciones. Son contraindicaciones comunes a la mayoría de equipos que tenemos o que podamos tener en nuestra consulta. En el último congreso de la SETOC, el embarazo ya se excluyó como contraindicación absoluta, se puso como contraindicación relativa sobre el área del feto. Pero sí es verdad que tenéis que tener mucho cuidado porque en el manual del fabricante, si aparece la contraindicación de embarazo, la responsabilidad es toda vuestra, porque el fabricante, lógicamente, para no incluir esa contraindicación en su manual, debería presentar un estudio y, lógicamente, pues no sería lo suyo hacer un estudio en embarazadas para ver si tiene efectos negativos. Con lo cual, mi recomendación es que, a no ser que haya una autorización del médico que lleva a esa paciente y un consentimiento informado o firmado, pues bueno, sea una contraindicación. No tendría sentido porque es un efecto totalmente local, en un hombro, en un tobillo, en una rodilla, en una cadera, en un codo, pero no sé, el efecto de la energía, del dolor, del ruido, podría achacarse a la culpabilidad del tratamiento sin que tuviera una base científica y entonces os buscaríais un problema. Sí que es importante tener en cuenta y siempre hacer las preguntas pertinentes en la anamnesis cuando vayáis a decidir hacer una onda de choque al paciente, si está tomando algún tipo de medicación o tiene algún trastorno de la coagulación, más que nada porque sí es verdad que con la energía que dosificamos con la onda de presión radial no podemos romper nada, ni piel, ni vísceras, ni músculo, ni hueso, por mucho que en algún momento pueda doler, percutir en el periósteo. Sí que es verdad que podemos hacer pequeños hematomas, cada vez menos, porque hemos ido bajando la energía y hay que tener en cuenta este tipo de pacientes. Por lo tanto, salvo que otra vez el médico hay un hospital que utiliza focales y sí que hace un protocolo de ondas de choque en este tipo de pacientes, pero viene aprobado y bueno, pues validado por el médico que hace el seguimiento de ese paciente. En tumores, en riesgo de trombosis, sobre cartílago de crecimiento, lógicamente, si hay inflamación, infección, heridas abiertas, lógicamente, pues salvo que sea un protocolo específico de úlceras, pues no lo vamos a aplicar. Y si hay alteraciones de la sensibilidad, pues también, ¿vale? No es una contraindicación o no sería tan peligroso como otro tipo de aparatos que utilizan el calor como terapia, pero también deberíamos de tener cuidado. Y sobre todo, una recomendación, más que una contraindicación, sería si vienen ya infiltrados. Esto os puede pasar mucho. Es decir, que el paciente sepa de vuestro tratamiento con onda de choque y efectividad por algún amigo, familiar, vecino, justo cuando ya se ha infiltrado. Ah, pues te has infiltrado, pues yo fui a tal y me funcionó. Bueno, pues si os vienen ya infiltrados, pensad que si hacéis una onda de choque radial, que lo que busca es reagudizar, ¿no?, ese efecto proinflamatorio, entre comillas, y nos encontramos que ya ha sido infiltrado, pues ahí hay evidentemente un conflicto y vamos a fracasar probablemente, ¿vale? Entre otras cosas. Por lo tanto, hay que esperar un mes, mes y medio desde que fue infiltrado hasta empezar el protocolo, ¿vale? Igual con los antiinflamatorios orales. Si estáis haciendo una anamnesis, tenéis que incluir esa pregunta para evitar que estéis haciendo onda de choque mientras el paciente se va tomando antiinflamatorios orales que van en contra un poquito del efecto que queremos generar con la onda de choque. Por lo tanto, ahí sí que tendrían que parar para dejarle hacer el protocolo de onda de choque. Y otra precaución interesante a hablar es las roturas parciales, sobre todo si tenéis eco. A veces os vendrán diagnosticados o no con una tendinopatía del manguito rotador, ¿vale? Y resulta que pondréis el ecógrafo encima y sospecharéis y eso os lo confirmará, pues que hay una rotura parcial. En esos casos tenéis que tener en cuenta que no podéis empeorar por el efecto del tratamiento de onda de choque ese estado del tendón, porque recordad que no tenemos energía para romper nada, pero sí es verdad que podéis tener un efecto antiálgico muy potente con una sesión a veces ya, y el paciente puede entenderlo mal. Ostras, ya me encuentro bien
Pues mira, pensaba que este fin de semana tenía una competición, no podía, pues voy a... Y entonces sobreestresa esta estructura y se rompe, ¿vale? O va a hacer la maratón o la ultra no sé cuántos y se rompe. Entonces, ahí tenéis que parar y decir, bueno, planteémonos cuál es el riesgo. Hablamos con el médico, valoramos a lo mejor si no se había detectado esa rotura y por el tipo de actividad de ese paciente o de esa paciente, pues realmente qué vamos a hacer, ¿no? Pero sí que sería un freno para plantearse cosas. Evidentemente, si es una persona mayor que pues no puede dormir por la noche, con dolor nocturno, no puede ni tender la ropa, ni cocinar, tal, pues no voy a poner a jugar a tenis ni a hacer locuras con ese hombro, se podría aplicar perfectamente, ¿vale? Eh, Vamos a entrar en el bloque bueno, en la parametrización básica para una patología que vamos a tratar con onda de choque. ¿De acuerdo? Viene un paciente por la consulta, nos explica lo que tiene, consideramos que es un paciente candidato a que la onda de choque nos genere mucha efectividad en su caso, le proponemos que nuestro criterio es hacer onda de choque y no un tratamiento diferente o convencional, dejádmelo decir así. A lo mejor ya lo ha hecho en otro sitio o ya lo hemos aplicado nosotros y ha recaído, con lo cual es mucho más fácil proponer una alternativa, pero a veces por la situación, por la ecografía, por las pruebas diagnósticas, etcétera, en fisioterapia, pensamos que hay que ir directamente a esto y luego ya ahí veremos qué hacemos más a medida que mejore, ¿no? Entonces se lo explicamos, el paciente acepta y empezamos un protocolo de onda de choque radial. ¿Vale? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es prácticamente lo más fácil que vais a tener en consulta. Es decir, el equipo, por mucho que seáis inexpertos o no tengáis experiencia, es muy difícil hacerlo mal. Es decir, lo máximo que puede pasar es que no vaya bien. Es decir, que no haya resultados, pero empeorar no vais a empeorar. Y por lo tanto, si no funciona el equipo, el tratamiento, podéis continuar con otro tipo de protocolos invasivos o lo que sea. No nos afecta para nada el futuro inmediato de ese paciente para ser candidato a otras terapias, ¿vale? Pero sí es verdad que a medida que hemos ido afinando en la parametrización, que veréis que es un poquito todavía muy amplia y cogida con pinzas, que es muy difícil no acertar, pues hemos ido generando un porcentaje más alto de éxito y más indicaciones que han mejorado con las ondas de choque. Por lo tanto, pensad que es muy fácil utilizarla. Con los protocolos que vienen en equipo ya podríais empezar sin ningún tipo de problema, pero yo, pues bueno, voy a contar 3 o 4 cositas para que podáis colocar vosotros los parámetros de forma muy, muy sencilla, ¿vale? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el parámetro de la presión. En radiales se va a medir en bares, porque tenemos un compresor, ¿vale? En focales se mide en milijulios por milímetro cuadrado, que al final es como se mide la energía, y aquí la única opción que tenéis para pasar de bares a milijulios por el milímetro cuadrado es saber exactamente cuáles son la información técnica que os da el fabricante de vuestro equipo, en este caso Storz, sobre los cabezales que vais a aplicar. ¿Qué densidad de energía son capaces de dosificar ese cabezal con la máquina a tope, a 5 bares, en la superficie? Porque estamos hablando de radial. Y a partir de ahí podríais realmente trasladar esos datos a milijulios. Para que os hagáis una idea, el cabezal rojo, que para los que tenéis un equipo RPW2 un poquito más antiguo, y los que tengáis más nuevo, creo que ya viene con el plástico negro, pero para los que tengáis el cabezal rojo o los que tenéis el plástico negro, pero más pequeño de los dos, ese es capaz de dosificar hasta 0,32 más o menos milijulios por milímetro cuadrado en la superficie a 5 bares. Con lo cual, si trabajamos a la mitad de bares, estaremos unos 0,16, más o menos 0,15, 0,17 en superficie, ¿vale? Con el Deep Impact, por ejemplo, que es una opción de otro tipo de cabezal que dispone Storz, podríamos llegar a 0,62 milijulios por milímetro cuadrado, lo que es mayor de la energía que puede dosificar una focal, ¿vale? Pero eso es una información un poquito engañosa, ¿vale? Porque esa densidad de energía la puede dosificar en la superficie del cabezal, por lo tanto, en la piel del paciente, pero a medida que va profundizando, se va disminuyendo mucho la energía que llega a ese tejido cuando la focal es totalmente al revés. Por lo tanto, en ese sentido, otros fabricantes pueden utilizar esa información de forma un poquito para generar cierta duda,
pero siempre pensad que la energía de la radial, la máxima energía de la radial se produce en superficie y a medida que vamos profundizando se va perdiendo. Por lo tanto, tenemos 2 o 3 maneras, os diría, de intentar llegar con la máxima energía posible en la máxima profundidad posible, porque la radial se va perdiendo. La primera, utilizar una presión alta ya de salida. ¿Vale? Esto nos genera algún pro y algún contra. ¿Algún pro? Pues que si trabajo a 5 bares en superficie, probablemente a 3, a 2, 3 centímetros o incluso un poquito más, llegará a una presión, perdón, una energía suficiente para ser terapéutico. Por lo tanto, profundizaré más en el tejido o llegaré con una energía terapéutica a más profundidad, mejor dicho. ¿Vale? Segundo, el tema hemos dicho, subiendo la presión. Segundo, puedo utilizar cabezales diferentes si el fabricante nos da esa opción, ¿vale? El cabezal que veremos luego es un cabezal muy equilibrado que para mí es más que suficiente para tratar también tanto en superficie como en profundidad con radial. Pero que sepáis que hay otros. Por ejemplo, el que os he comentado, el Deep Impact, que podría llegar incluso a 4 o 5 centímetros con cierta densidad de energía, ¿vale? Y bueno, lo que pasa es que en estos dos casos, tanto con el Deep Impact como subiendo la presión del equipo en superficie para llegar a la máxima profundidad con la máxima cantidad de energía suficiente, tenemos un contra. Y es que claro, generaremos mucho más dolor en el paciente. Por lo tanto, a lo mejor no será tolerable y el límite de la tolerancia del paciente nos va a marcar siempre la dosis óptima de tratamiento. Es decir, si yo quiero llegar a 3 bares, pero el paciente a 2 no me tolera, pues voy a tener que trabajar a 2 y luego veré cómo subir un poquito esa acomodación para subir la presión, ¿vale? Y la tercera sería apretar, presionar yo con el manípulo, pero más que apretar sería jugar un poquito, a deslizar tejido, porque si aprieto mucho también, al compactar también habrá más reflexión de la energía, con lo cual no sabemos bien si realmente generaríamos el efecto deseado, ¿vale? ¿Dónde nos vamos a manejar la presión? Para que tengáis un poquito una idea y dónde anda un poco todo el grueso de los estudios, es entre 2 y 3 y 3 y poco bares, ¿vale? Si es una patología muy superficial, con 1,8, 2 bares, 2,2 va a ser suficiente. Superficial me refiero a medio centímetro, 1 centímetro de profundidad. Pues el rotuliano, un epicóndilo, un Aquiles, lo que pasa es que el Aquiles es grueso y luego tendremos alguna salvedad, etc., pues puede ser más que suficiente, ¿vale? Si voy a trabajar musculatura, si voy a trabajar pues un hombro donde hay un deltoides que me sitúa el supra o el tendón objetivo a cierta profundidad, pues me tendré que ir a un rango de 2,5 a 3 algo bares, ¿vale? Por lo tanto, la superficial profundo me va a marcar más hacia 2 o más hacia 3 bares, como regla general, ¿vale? Lo segundo es la frecuencia. Es decir, yo puedo diseñar un protocolo que me diga cuánta energía voy a dosificar, total, pero cómo la voy a dosificar también es importante. La puedo dosificar con 20 impactos por segundo, con lo cual el aparato va a hacer prrr, ¿no? O un impacto por segundo, pum, 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 ¿no? Es muy diferente. ¿Cuánta cantidad de energía entra por segundo? La energía final será la misma, pero cuánta cantidad de energía entra por segundo en un caso o en el otro también nos puede modificar el resultado. Con lo cual, y de hecho, actualmente se trata con frecuencias un poquito más bajas, ¿vale? Entre 5 o 15 hercios estaría un poquito el tema. Cada maestrillo tiene su librillo. Yo utilizo frecuencias muy bajas al inicio para hacerme un poquito un mapa de dónde está el punto donde me voy a centrar, para generar acomodación y luego subo un poco la frecuencia a 10-12 para terminar un poquito antes y para que no sea tan desagradable el tratamiento si hay un paciente que no lo tolera, porque curiosamente frecuencias altas se toleran mejor. Pero entre 5 y 15 hercios en un tendón puede ser más que suficiente. Si vamos a hacer un barrido muscular previo, entonces deberíamos subir un poquito más, ¿vale? Podemos subir a 10, 15, incluso 20 hercios si vamos a hacer un barrido de una zona grande, ¿ok? Y el último parámetro sería el número de impactos. ¿Cuántos impactos necesito en ese tendón para que genere esa respuesta biológica, esa mecanotransducción? Pues el grueso de tratamientos o de protocolos nos indican entre 2 y 3.000 impactos con radial, ¿vale? Si es una zona pequeñita, con 2.000 impactos es suficiente. Si es una zona más grande que me voy a mover un poco, un Aquiles, que voy a hacer toda la longitud del tendón, un barrido de la fascia, etc., pues me voy a ir a 3.000. Y si además añado
unos impactos previos 500, 600, con la rampa automática de subida de tratamiento que ahora veremos, pues tengo que añadir esos 500. Pues en lugar de 2.000 voy a hacer 2.500 y en lugar de 3.000 voy a hacer 3.500 para que esos 500 de acomodación me permitan ir subiendo gradualmente la presión y mejorar la tolerancia del protocolo que voy a hacer. Con lo cual, entre 2.000 y 3.000 impactos me tengo que asegurar que entran en la zona de tratamiento. Si el paciente no me tolera que yo esté con la radial moviendo en ese punto y tengo que ir yendo y viniendo, la experiencia es muy subjetivo, pero me va a decir, cuando termine el protocolo que había diseñado, voy a tener que hacer unos impactos más porque me he ido y he venido muchas veces. Si el paciente me lo tolera bien y me puedo centrar en ese punto, cuando termine el tratamiento, me habré asegurado que esos impactos han entrado en la zona de lesión, ¿vale? En el punto de tratamiento, ¿vale? Ese es el protocolo en el tendón, ¿vale? Independientemente de ese protocolo de presión, de frecuencia y de número de impactos, si antes trato, por ejemplo, una Aquiles, una fascia plantar, voy a hacer un barrido de gemelo y de sóleo, tengo que hacer otros 2.000 o 3.000 impactos a una frecuencia quizá más alta, a una presión un poquito más alta, porque además se tolera mejor, absorbe mejor la energía. Y si encuentro algún punto gatillo, quedarme 300, 400 impactos allí. Si encuentro otro igual, ¿vale? Pero ir haciendo un barrido de toda esa musculatura previamente a luego hacer el protocolo entero en el tendón o en la fascia. Si hago hombro, pues me iré a la zona periescapular. Si hago epicóndilo, pues en la zona de los extensores, etc. ¿Vale? Si hago cadera, pues glúteo, tensor, ¿vale? Si hago rotuliano, en cuádriceps, vasto interno, vasto externo, haré ese barrido, ese protocolo de 2.000, 3.000 impactos en músculo, frecuencias más altas, presiones más altas, y luego el protocolo entero en el tendón. No quita una cosa o la otra. Por lo tanto, lo ideal en fisio es tratar de forma global la patología y acabar gastando entre 4 y 5.000 impactos por tratamiento, ¿vale? Al final estamos hablando de 3, 4, 6, 7 minutos de tratamiento, no más. Será un tratamiento muy cortito, ¿vale? Recomendaciones. Aumento gradual de la intensidad con esta rampa automática que ahora veremos. Frecuencias altas se toleran mejor y primero toda la zona periférica, muscular, etc. Y luego ya terminamos en la zona insercional. ¿Cuántas sesiones? De 3 a 6, de 3 a 5, aunque ya hablará Sergio de romper un poquito este estándar, pero más o menos se habla de 3 a 5 sesiones. Una semanal. Y mi recomendación personal es que cuando prescribáis el tratamiento al paciente, le insistáis mucho que como mínimo tenemos que hacer 3 sesiones. A veces la mejora es espectacular con una, con 2, pero a veces hasta que no hacemos una tercera no hay una mejora contundente. ¿Vale? Y ahí podemos alargar a una cuarta o una quinta para acabar de solucionar el tema. Una sesión semanal o entre 5 o 7 días, ¿vale? Protocolo informado, a veces podéis tener protocolos informados en vuestra consulta que sepáis que lo podéis descargar de la SETOC y podéis añadir pues vuestro membrete, etc. Pero bueno, a veces no está mal porque es un aparato que hace ruido, que es doloroso a veces. Pues bueno, no está mal que el paciente se informe de lo que vais a hacer con él, ¿vale? Y sobre todo, las 48 horas después de haber aplicado un tratamiento con onda de choque, podáis recomendarle no hacer ejercicio, ¿de acuerdo? Es decir, respetar el tratamiento, puede hacer vida normal, pero si es un futbolista que no vaya a correr y hacéis un Aquiles, que no vaya a correr, etc., que se espere a trabajar esa estructura. Ir incorporando ejercicio o trabajo concreto a esa estructura a medida que va mejorando la sintomatología, normalmente a partir de la segunda o tercera sesión. ¿Vale? Muy bien, pues 4 nociones muy básicas. Decúbito prono en fascia plantar, un pequeño rulo en el empeine para tener bien esa estructura a la vista. Tratar primero en la foto que veis, la última de todas, un tema muscular y luego irme a la fascia plantar y luego aprovechar un poquito el poder lubrificante, la onda de choque para movilizar un poquito la fascia. Durante el tratamiento ya veis que el agarre aquí es tipo lápiz o después del mismo, ¿vale? Con el tendón de Aquiles exactamente lo mismo, primero músculo, gemelo, sóleo, etc. Y luego trabajar con el tendón. Vigilar aquí los excéntricos que hacéis, no sea que se nos cargue el trabajo hecho con onda de choque, no pasar de 90 grados para no comprimir el tendón. En el tendón rotuliano, tener en cuenta que cada vez más se estudia la grasa de fofa, con lo cual, aunque el tendón sea muy superficial, los últimos impactos, subirle la presión para profundizar más y estimular también esa grasa.
trocánter mayor en decúbito lateral. Aquí es importante, perdón, en el rotuliano poner un pequeño cojín debajo, semiflexión de la rodilla, ¿vale? En epicóndilo hay una tasa de mareos más alta, no sabemos muy bien por qué, por eso sale aquí el decúbito supino. A mí me gusta más estación en la camilla uno delante del otro porque el abordaje es muchísimo más fácil para nosotros. Pues bueno, si se marea, hay un síndrome vagal, pues los tiráis, los recuperáis, podéis terminar el tratamiento o si no al día siguiente. Y en el hombro, para mí, mejor la sedestación porque tenéis la zona posterior para la zona periescapular muscular libre y luego podéis colocar el hombro en cualquier posición que más os interese dependiendo del tendón que vayáis a ir. ¿De acuerdo? Vale, pues finalizada este bloque, vamos un poquito a la parte del equipo y os enseño el manejo y el funcionamiento del mismo. ¿De acuerdo? Creo que ya he dejado de... perfecto, pues vamos al equipo. Si me ven mis manos ahora y lo veis en pantalla, perfecto. Vale, pues el equipo tiene un par de cosas interesantes a comentar. Detrás del mismo, no lo podemos ver, tiene un pequeño receptáculo de agua, es por si hay condensación, ¿vale? Lo tenéis que tener bien montado detrás. Y si se llenara de forma muy rápida, lo tenéis que ir vaciando y avisarnos, porque quiere decir que a lo mejor el circuito tiene algún pequeño poro. Pero si caen algunas gotitas de agua es perfectamente normal, si hay un pozo de agua es perfectamente normal. No sé si me escucha bien desde aquí, desde lejos, ¿sí? Vale. Porque el circuito pues al final condensa un poquito. Lo encendemos con este botón que tenéis a la izquierda y se nos aparece la pantalla, bueno, pues la interfaz de este equipo. Táctil totalmente, en la cual tenemos tres partes diferenciadas. La parte de la izquierda, donde yo si le doy al icono de ondas de presión radial, puedo colocar directamente los parámetros. El primero es la frecuencia, selecciono y con la ruedecita puedo subir o bajar. El segundo es el número de impactos, ¿vale? Que puedo subir o bajar porque hará una cuenta atrás el equipo. Y el tercero es la presión, lo mismo. Imaginaros que yo tengo un objetivo de 2,2 bares, ¿vale? Una vez he situado los tres parámetros en función de lo que hemos comentado en la parte teórica, puedo hacer dos cosas. Dejar el modo confort apagado, con lo cual voy a empezar directamente a 2,2 bares, en el tope de la energía que yo le he marcado, o encender el modo confort. Y lo que va a hacer este modo confort es empezar a 0,3 bares y gradualmente ir subiendo hasta los 2,2 que yo he indicado en la pantalla. Esto me va a permitir generar una acomodación del paciente al tratamiento y cuando yo vaya subiendo o acercándome a presiones altas, a lo mejor la tolerancia es mejor. Si en algún momento de esa rampa de subida de 0,3 a 2,2 el paciente veo que está al límite, imaginaros a 1,8, paro, bajo la presión a 1,8 y continúo. Y a lo mejor al final del tratamiento podré subir un poquito más. Por lo tanto, también me servirá para obtener la dosis óptima de tratamiento en ese paciente. ¿De acuerdo? Si encendéis la rampa de confort, os recomiendo que si el protocolo lo habéis marcado en 3000, con la rampa de confort activada, os recomiendo añadir unos 500 disparos más, que son los que va a necesitar más o menos la rampa de confort para llegar de 0,3 a la presión máxima que habéis indicado. Y así no perdéis disparos de tratamiento efectivo. Y mientras hago esa rampa de confort, yo me muevo, imaginaos que hago un epicóndilo, pues me muevo para ver qué punto de dolor tiene el paciente, voy buscando esa relajación muscular, ese punto gatillo, ¿vale? Y cuando ya he terminado la rampa de confort, entonces ya me puedo centrar más en el punto de tratamiento, ¿vale? Si he entrado por este modo y he colocado todos los parámetros, simplemente le doy al botón play, el aparato empieza a cargar el compresor y cuando me sale aquí armado, ya puedo coger la pistola y darle al gatillo. Aprieto el gatillo y automáticamente empiezo a disparar, ¿vale? No sé si se aprecia en la pantalla, pero veis que ahora estamos en 0,4 bares y poquito a poquito va subiendo hasta alcanzar la presión objetiva, ¿vale? Y aquí me va haciendo la cuenta atrás, ¿sí? En cualquier momento puedo modificar la presión, ¿vale? Seleccionando y bajando o subiendo, ¿sí? Puedo modificar, perdón, la presión no, la frecuencia, perdón, ¿vale? Puedo modificar
la presión, ¿vale? Hasta 5 bares. No sé si se aprecia la castaña a 5 bares versus 0,3, mucho más flojo, ¿vale? Esto se puede modificar durante el tratamiento sin problema, ¿vale? Y el agarre de la pistola la podéis hacer por aquí, o podéis hacer tipo lápiz, o incluso podéis utilizar las dos manos para dirigir, lo que os sea más cómodo. Nunca estéis muy en tensión con estos agarres en el que os fuercen a vosotros la movimiento, ¿vale? Os he hablado de los dos cabezales que tenemos, ¿vale? Algunos lo tendréis de color rojo, ¿vale? Este es el RO40. Es un cabezal muy equilibrado entre confortabilidad y profundidad. Prácticamente serviría también para todo. Es el que nosotros utilizamos o recomendamos para tendón. Y este otro, que es el D20. Este otro es un cabezal exclusivo de Storz Medical, ¿vale? Patentado por ellos, que si veis tiene esta goma. Espera, que dicen que no se ve nada. Espera, me comentan que hay un pequeño problema. Hay gente que ve y hay gente que no ve. ¿No? Yo sí que creo. No sé si todo el mundo lo puede ver. Bueno, está mi compañero Jordi intentando solventarlo. Los que podáis ver, apreciad que este cabezal tiene este grupo de gomas que permite que cuando la bala llega al cabezal hay una parte que es elástica, ¿vale? Y otra parte que es onda de choque, ¿vale? Esto lo utilizamos mucho para tema muscular y puntos gatillo, ¿ok? Y el intercambio de cabezales es muy fácil, ¿vale? Porque simplemente es enroscar esta punta, ¿vale? Y enroscar el cabezal luego. Se puede hacer dentro del mismo tratamiento. ¿Vale? Vamos intentando solventar el problema. Vale. En cualquier caso, porque como vamos un poquito justito de tiempo, voy a continuar y voy a intentar explicar gráficamente los que no podéis ver, ¿vale? Tenemos una parte importante en la onda de presión radial, que es la parte que no vemos. Un tubo y una bala que hay dentro del equipo, que es el que sufre desgaste, ¿vale? Entonces, el tubo lo tenemos aquí dentro y la bala es la que, a través del aire comprimido, va impactando contra el cabezal, ¿ok? El tubo y la bala hay que cambiarlos cada millón de disparos, ¿vale? Aquí, bueno, los que no lo veis, arriba a la derecha en la pantalla hay un icono de la rueda, es donde podemos entrar y en el menú que se nos abre hay el contador de impactos. Ahí podremos ver cuántos impactos llevamos con la máquina. Si nos acercamos al millón o hemos pasado, es recomendable cambiar el tubo y la bala. Eso se hace muy fácilmente, ¿vale? Podremos desenroscar todo el grupo, ¿veis? Aquí tenemos el tubo, ¿vale? Que sobresale, ¿vale? Con una pequeña llave Allen que os viene en el maletín, utilizáis de pasador y podéis extraer el tubo y poner uno nuevo, siempre con este agujero en la parte exterior. Y la bala viene imantada con un pequeño golpecito sobre vuestra mano. Si no se me caen las cosas, ¿vale? ¿Vale? La tenéis aquí. Esto que ha hecho ahora es recomendable cada 2 o 3 semanas hacerlo. Es decir, desmontarlo, coger la bala y con un papel en seco limpiarla. Cuanto más mantengáis limpio el tubo y la bala, más os durará el equipo, ¿vale? La volvéis a tirar y como queda imantada boca arriba, no os tenéis que preocupar de ella. Y luego, una vez limpiado el tubo con una escobilla tipo flauta que os viene también en el maletín negro, ya tenéis el kit de limpieza hecho, ¿vale? Recordaros que os viene un kit doble de revisión, eso quiere decir que os vienen, aparte del tubo y la bala de la pistola, 2 tubos y 2 balas más, con lo cual no tendréis que invertir en el equipo hasta que no hayáis hecho 3 o 4 millones de impactos, ¿vale? Si en ese momento no os acordáis de cómo hacer el kit de revisión, no os preocupéis, os llamáis y nosotros nos encargamos, ¿de acuerdo? Simplemente lo comento para que lo tengáis en cuenta. Es muy importante mantener limpio la bala y el tubo para alargar al máximo y evitar los problemas lo máximo posible, ¿vale? A la izquierda hemos visto cómo meter parámetros directamente, a la derecha tenemos los protocolos, ¿vale? Si entramos por protocolos personalizados y hemos introducido algún protocolo y lo hemos guardado, lo tendremos aquí, lo podremos cargar directamente, ¿vale? Y si entramos en SPS,
Este es un icono que me permite acceder a los protocolos en función de las zonas que están marcadas por un punto de color azul que ya llevan establecido el equipo. Entro en hombro y, por ejemplo, pues pongo tendinopatía del supraespinoso. Le digo que quiero hacer un tratamiento de la zona del dolor y me indica ya que tengo que hacer una onda de presión radial con el RO40. Recordaros que es el rojo o el negro pequeñito, entre comillas, dependiendo del modelo que tengáis. ¿Vale? Y vamos a parar el tratamiento. Si no me deja cargar. Y así. Hombro. Tratamiento de la zona del dolor. Y cargamos el protocolo que viene en la máquina. Y aquí simplemente es play, carga el compresor y gatillo y está. ¿Vale? Simplemente hay que utilizarlo de esta manera. Con lo cual, en realidad tenéis varias maneras de acceder. Uno, colocar yo los parámetros en la parte izquierda. Dos, un protocolo que haya guardado y esté en la zona de protocolos personalizados. O tres, un protocolo de la máquina que lo tengo en este icono de SPS. ¿Vale? En recursos clínicos tenemos una guía anatómica, ¿vale? De todas las estructuras del cuerpo, musculatura, planos sin musculatura, ligamentos, hueso, con de alta resolución, o una biblioteca de patología, ¿vale? Con lo cual ahí pues puedo explicarle al paciente, si me interesa, pues gráficamente, pues dónde tiene el problema, el por qué. Por ejemplo, podemos ir a cargar tema pues, de una hernia discal, si os interesa utilizar. Lógicamente, es un recurso clínico que tenéis en el propio equipo. ¿De acuerdo? Y en la parte de la sección media podéis asignar un acceso directo a cualquiera de los protocolos personalizados. De este modo, si asignáis, primero guardáis el protocolo personalizado y luego le asignáis el acceso directo aquí, directamente haciendo solo un clic podréis cargar el protocolo sin necesidad de gastar más tiempo en buscar esa parametrización. ¿Vale? No sé si hemos podido solventar el problema del vídeo. Hay gente que lo ve, hay gente que no lo ve. Hay gente que lo ve, gente que no. Bueno, como lo hemos grabado, lo que haremos es facilitaros el acceso al vídeo para que podáis ver la manipulación de la pantalla y el desmontaje de la pistola que os enseño. ¿De acuerdo? Una última cosa, antes de ver si hay alguna duda, que os quería comentar es que hay que utilizar mucho gel conductor para que haya una buena transmisión. Es recomendable dejar el gel conductor boca abajo, porque no sé si se aprecian, pero las burbujitas de aire se mezclan con el gel y eso sí, cuando lo colocamos en el paciente, si permanecen, pues nos puede alterar un poquito la conducción de la onda de choque a través del gel. ¿Vale? Si lo dejáis boca abajo, pues disminuiréis el número de burbujitas de aire cerca de donde vais a aplicarlo al paciente. ¿Vale? Mejor boca abajo que boca arriba, porque si empezáis a hacer este movimiento hacia abajo, el aire lo vais metiendo. ¿Vale? Bueno, pequeño truquillo para ser un poquito más, para afinar un poquito más el tratamiento. Tenéis dos salidas, aquí no se aprecian, pero tenéis dos conexiones para si compráis una pistola más, porque así ya tenéis colocados los dos cabezales y no tenéis que enroscar, bueno, tiene un coste, o si queréis comprar más adelante el V-Acto, que es un aparato de vibración que aprovecha el compresor, potente compresor, para hacer una megapistola de estas de percusión que tenemos ahora tan famosas, que incluso puede llegar a 35 Hz. ¿Vale? Aquí sí que el V-Actor, digamos, no depende de un pequeño compresor o un pequeño motor dentro de una pistola, sino que tiene un compresor detrás muy potente. ¿Vale? Y por último, comentaros que tenéis también opcional con este equipo un kit, porque al empezar a 0,3 bares nos permite utilizar otro tipo de kits, que ya no sería propiamente de choque, pero aprovecha el compresor par. Este es un aplicador que roscado a la punta del cabezal nos permite utilizar estos 4 accesorios que son para tratamiento fascial, ¿vale? Con diferentes formas. Pues tendríamos este para hacer una tensión de arrastre, tendríamos este para hacer una tensión más puntual, tendríamos una más forma nudillar, ¿vale? Y uno con más de forma de cuchara, pues para entrar en tibia, en tibia anterior, en escápula, etc. ¿Vale? Es un kit que con este tipo de equipos, al empezar a 0,3 bares, se puede usar perfectamente porque se usa con
presiones bajas. Y el otro kit que tenéis también sería para columna, también tratamiento facial. Aquí prácticamente no solo sería gel, en uno de los dos kits que os he enseñado, ¿vale? Y lo podéis usar tanto en cervicales, como dorsales, como lumbares. Aquí lo que se hace es pivotar sobre las transversas, arrastrar, ¿vale? Es decir, podemos pivotar en este sentido, arrastrar en este, ¿vale? En columna, y nos ayuda a completar el tratamiento de onda de choque con este tratamiento más mecánico, que sí, más fascial, incluso para utilizar como un aparato con una entidad diferente, ¿vale? En casos que no quiera utilizar la energía de onda de choque, pero sí el compresor para hacer este tratamiento físico más mecánico. Dicho esto, no sé si hay alguna pregunta. Sabe mal que algunos no lo hayáis visto. Habíamos hecho pruebas y no sé qué ha pasado, pero bueno, os enviaremos el link de la grabación para que esta última parte la podáis ver. Sobre todo es interesante pues cómo desmontar la pistola o ver digamos, los componentes internos del tubo y la bala para hacer un mantenimiento adecuado. ¿De acuerdo? Dicho esto, que vamos ya pasados de tiempo, no sé si hay alguna duda o alguna pregunta al respecto. Estoy mirando el chat. No hay ninguna. Simplemente agradeceros entonces la asistencia, repetiros que os enviaremos el vídeo, ¿vale? A los que no habéis visto, bueno, a todos, sobre todo los que no lo habéis podido ver. Y yo os recomiendo que os conectéis a la siguiente, que será en enero, para este uso más avanzado del equipo, pero sobre todo, aquellos que lo tengáis, que os hayan quedado dudas, esto es una primera toma de contacto para que pues, podáis empezar a tratar sin problemas, o si habéis empezado, pues adquirir nuevos conocimientos, enviadme un email o contactar con vuestro comercial para que contacte conmigo, tanto en mi caso como Manel, mi compañero, también es fisio, Sonia, Jordi, son los formadores que pueden ayudaros online de forma rápida, físicamente si buscamos una agenda y podemos coordinarnos con vosotros, pero que no os quede el aparato sin usar y sin sacarle rendimiento, ¿vale? Por lo tanto, sin ningún tipo de problema, nos llamáis, nos contactáis e intentamos ampliar todo el conocimiento que podamos para que le saquéis el máximo jugo al equipo. ¿De acuerdo? Pues esto ha sido todo. Si no hay preguntas, y me despido de vosotros. Espero que os haya sido útil. Ha sido todo un poquito compactado en una hora, pero bueno, espero que os haya aportado al menos un plus para sacar el máximo rendimiento al equipo. No hay más, pues adiós chicos, pasad buena tarde, buenas fiestas y buen año a todos.